Yo soy Carlos, ella es mi esposa Alexia y este es un episodio más del podcast Testigos Extraordinarios. Con nosotros está el pastor Luis Licha acompañándonos una vez más para hablar de un tema muy interesante, un tema que creo que todas las personas pueden conectar, que es el desierto. ¿Qué es el desierto? Si tú no eres cristiano, igual esa frase no te suena. En el contexto cristiano conocemos al desierto como estas etapas de nuestra vida que son difíciles. Por ejemplo, una enfermedad, el divorcio, luto, una separación, cualquier situación que tú estés viviendo que es incómoda y difícil de sobrellevar. Entonces pensamos, ¿qué mejor tema que hablar del desierto? Un lugar en donde no importa en lo que tú creas, seguramente en algún momento de tu vida vas a vivir uno o varios desiertos, ¿verdad? Bienvenido, amigo, Muchas pastor líder. gracias. Es un privilegio para mí siempre estar con ustedes. Son unos queridos amigos con los que hemos disfrutado mucho, reído mucho, llorado mucho, sufrido mucho. Y cada que estoy aquí, de verdad, mi corazón se llena por poder compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Y más hablando de temas como este, los desiertos. Es bien interesante cuando exploras en la Biblia el tema, ¿no? Porque cuando se menciona la palabra desierto puedes encontrar, casi siempre estoy seguro, una aplicación práctica para alguna adversidad que estés pasando, ¿no? Ujú. Sea que se mencione que cruzaban por el desierto, sea que se mencione que sucedió algo en el desierto, que, que ahí se apareció la zarza ardiendo a Moisés, podemos darle alguna interpretación, alguna aplicación para la situación práctica en la que puedes estar viviendo y encontrar una respuesta que te pueda confortar, que le pueda dar salida o que te pueda dar pistas de que hay un propósito detrás del paso por esta situación, por una adversidad o por un duelo, un luto, que puedes sacar propósito, ¿no? Sí, totalmente. Y puedes encontrar que hay muchas personas en la Biblia, si bien no hay patrones para decir debe pasar así o tuvo que pasar así, encontramos hasta el mismo Jesús siendo llevado, dice la Biblia, por el Espíritu al desierto para tener un encuentro con su propio carácter, con sus decisiones. Y es lo que podemos ver con Moisés y con otros personajes de la Biblia. Estamos, creo, muy acostumbrados a un Dios de promesas, a un Dios que tiene que dar, que tiene que cumplir, que es como una varita mágica que tiene que resolver literalmente tus problemas, pero no creemos en un Dios que está firmemente comprometido con tus procesos. O sea, queremos como, sí el final, pero no el proceso, ¿no? Sí, Va a estar cuando me dé, o a veces hacemos hasta negociaciones de Dios, si tú me das esto, entonces voy a creer. Si tú resuelves este problema, entonces sabré que tú estás. Y lo que no sabemos y lo que no nos damos cuenta es que donde está Dios, más que en el final, más que en el resultado, donde literalmente lo va a disfrutar contigo, es justo en el proceso. Decía él, si pasas por el fuego, voy a estar Estaré ahí. contigo. Es muy interesante porque no dice cuando salgas del fuego voy a estar ahí. No, dice si Okay. pasas por agua que intente ahogarte, yo voy a estar ahí. Y la figura, creo que puntual de un Jesús que está contigo es voy a estar contigo en los momentos en los que sientas que la soledad, la angustia, el calor, la oscuridad se van a sobreponer contigo. Justo en ese momento ahí voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestro camino tiene que ser enfocado y tiene que ser purificado como el oro a través de esos momentos que a nuestros ojos podrían ser oscuros, pero a los suyos deben ser muy atractivos al estar viendo el desarrollo o el crecimiento de nuestro corazón y nuestro carácter. qué Me interesante. encantó lo que dijiste y quiero puntualizar una cosa. A veces como creyentes pensamos que pues, el desierto no es para mí, es para alguien más, ¿no? Sí. Pues yo creo en Dios, yo no necesito ir al desierto. Y me encanta porque como creyentes debemos de saber que el lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios es en el desierto. O sea, sí vamos a ir al desierto aunque seamos creyentes. El pueblo de Dios, Israel, tuvo que pasar a través del desierto. Sí. El Hijo de Dios tuvo que ir al desierto.
Entonces nosotros como creyentes también vamos a ir. Entonces me gusta que lo incluyas como parte de la experiencia de fe, vaya. Sí, No de es... la experiencia humana. Totalmente. Ándale. Sí, que entendamos, o creo que el objetivo sería decir hoy, que invariablemente como seres humanos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas por el desierto. Sí. Y que hay una alternativa para pasar por ese camino difícil de una manera menos pesada, traumatizante para nuestra vida. Lo que escuchan roncar es nuestro perrito. Es mi perrito. O sea, a mí me encanta mucho cuando se habla mucho de esto y hay mucha controversia. Quizá hay alguien que conozca mucho más acerca de esto que yo y lo que les voy a exponer, pero se dice que fueron al desierto porque equivocaron el rumbo y estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas durante años porque equivocaron el rumbo. Entonces podríamos decir, fue responsabilidad de Moisés, fue responsabilidad del que programó el Waze o el que no le hacía caso al Google Maps, y entonces por eso es que terminaron tanto tiempo dando vueltas. Pero hay una palabra en la Biblia que a mí me impresiona mucho, que es cuando Dios le va a decir, te metí al desierto por una razón. Primero dice, te metí, fui yo el que permití que fueras al desierto con una razón. Quería ver qué hay en tu corazón. Y es tan impresionante para mí saber que Dios a veces permite cosas para exponer nuestra vida delante de Él, solo Él y nosotros, de decir, quiero ver cómo reaccionas, quiero ver en dónde estás, quiero ver cómo lo logras, ¿no? Hace mucho tiempo me acuerdo que mi papá, para enseñarme a andar en bicicleta, me tomaba la bicicleta por la parte de atrás y pues yo no lo veía. Y entonces yo no sabía si iba yo solo cuando me quitaron las rueditas. No sabía si iba yo solo o si él ya me había soltado. Entonces, para hacerme saber que me había soltado, aplaudía. Entonces, cuando aplaudía, a mí me entraba un terror de saber que iba solo, así, no aplaudas, no aplaudas. Y luego me decía mi papá, ¿y cómo vas a saber que ya lo hiciste bien? Sí, pero no aplaudas porque me pone muy de nervios. Entonces decía, ok, no aplaudo. Entonces dejó de aplaudir y yo ya no sabía si iba solo, si iba acompañado, y me empezaba a entrar una crisis de, por favor, aplaude. Y yo lo veo que a veces nuestra vida en el cristianismo es igual. A veces decimos, Dios, háblame. O sea, háblame. Aplaude. Y cuando Dios te dice, soy yo. No tengas miedo, ¿no? Como cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, dice, no tengan miedo, no es un fantasma, soy yo. Y dices, no quisiera saber que eres tú, no quisiera saber que tú fuiste el que permitió que perdiera a mi familiar, que me enfermara así, que perdiera la demanda, que me dieran este diagnóstico, que tuviera esta ruptura de corazón. Prefiero que no me digas nada. Y Dios, como caballero, a veces yo siento, también guarda silencio y dice, ok, adelante, hijo, dale. Y es cuando volteamos y empezamos a gritar, y Dios, dime que estás ahí, por favor. Y Dios le va a decir a Moisés, te metí con una razón. Quería ver qué había en tu corazón. Y es impresionante poder saber que en los momentos donde hay mayor oscuridad, mayor silencio, mayor soledad, o que nos podemos sentir completamente solos, esa soledad que te grita, ese silencio que te grita, o esa soledad que te impone, escuchar en un susurro así la voz de Dios y poder decir, como lo dijo Jacob algún día, este es lugar de Dios y no me había dado cuenta. Esa era la voz de Dios y no me había dado cuenta, no la había escuchado. Creo que es una de las muchas bellezas o riquezas que encontramos en el desierto y que no vemos por estarnos quejando del frío, del calor, de la soledad, de la angustia, de lo árido del lugar en donde estamos, en lugar de poder afinar nuestro oído y decir, Dios, quizás seas tú el que está aquí y me has acompañado siempre, ¿no? Claro. Sí, me parece. Quiero Sí. retomar en que el desierto tiene valor. A veces se nos olvida que el desierto tiene mucho valor, que no es solo un lugar incómodo donde estar, pero es sobre todo un lugar que nos da. Y quisiera que habláramos más de eso. Porque creo que muchas veces cuando estamos en el desierto hacemos justo lo que tú dices, quejarnos. Sí. Y se nos va el fijarnos que estamos ahí de forma intencional. Dios nos llevó al desierto, no amanecimos en el desierto. Claro. O sea, Él nos llevó, nos escogió para ir al desierto y trabajar en nuestro carácter y en nuestro propósito.
Entonces quisiera que habláramos más de eso. Sí, totalmente. El carácter es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos. A veces decimos hacer bien, hacer mal, escribir un libro, plantar un árbol, y creemos que en diferentes cosas que hacemos pudiéramos darnos el lujo de decir ya lo logramos. Pero cuando nuestro carácter es verdaderamente forjado, perfeccionado, y entonces podemos ver en nuestras reacciones amor, alegría, paz, paciencia, tolerancia, bondad, en todo lo que hacemos, es cuando yo creo que ya pudiéramos decir pasamos la prueba. El oro, por ejemplo, dice la misma Biblia que para ser probado necesita ser metido a fuego y a temperaturas muy, muy fuertes. Una de las cosas que a mí me impresionan mucho en una de las historias que hay en la Biblia y que creo que ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, son los amigos de Daniel. Ellos se les dice, hagan esto, y si no lo hacen, los vamos a meter al horno de fuego ardiendo. Y ellos van a decir algo, dicen, "Sí, Dios al que sirvo es capaz de librarme del horno de fuego. Y si no me libra, y me encanta porque tienen esta opción de decir, bueno, a lo mejor puede ser, o a lo mejor puede ser, de todos modos no voy a hacer eso porque sirvo a ese Dios. Pero no lo habían visto, no lo conocían. Era un Dios al que servían solamente. Y hay muchas personas que yo creo que de un corazón genuino, una intención real, honesta, quieren servir a Dios, pero no lo conocen. Y algo va a pasar. Este rey va a enojarse, dice que calienta el horno 7 veces más y los avientan al fuego. Eran 3. Los avientan al fuego. Y entonces ellos empiezan a caminar en el fuego sin que se quemaran. Lo que Dios le va a decir a Moisés, el perrito está... Lo que Dios le va a decir a Moisés es, nunca se gastó tu calzado, nunca se gastó tu vestido, siempre tuviste de comer. Es decir, te voy a meter al fuego, pero no para que te quemes tú, no para que sufras, para que digas, ay, sí, Dios, ya perdí, tú ganas, tú eres Dios, yo. No, es para ser perfeccionado y ir quitando todo lo que estorba. Estos amigos de Daniel no conocían a Dios y empiezan a caminar sin quemarse. Y entonces el rey manda a asomarse y ver de alguna manera qué es lo que está pasando ahí adentro. Y dice, oigan, no fueron 3 los que aventamos, yo veo 4. Y el cuarto tiene una imagen como si fuera Dios mismo. No sé, estos 3 amigos de Daniel, si no hubieran ido al fuego, hubieran muerto Sí, solamente sirviendo a un Dios que nunca habían visto. Y es adentro del fuego donde el mismo Dios se hace carne y empieza a caminar con ellos, diciéndoles y cumpliéndoles la promesa de decir, en el desierto, en tu dolor, en tu angustia, en esa aflicción, en ese no poder dormir, en ese 3 de la mañana cuando dices, Dios, dame dormir y nunca más despertar, porque ya no puedo más con lo que estoy viviendo, por favor, no merezco la vida. En ese momento es a donde Él baja a acostarse contigo, a prepararse un café contigo, a caminar contigo, a literalmente levantarse cuando no lo puedes hacer en el hospital contigo y acompañarte al baño. Ustedes saben lo difícil que es a veces uno, ¿te acuerdas cuando decías, cómo valoro el pararme por mí misma e ir? Y en esos momentos en los que dices, Dios, socorro, la enfermera y le picas y no llega está Él contigo. Dice, experimenta el que yo puedo estar contigo ahí. Entonces una de las riquezas que yo encuentro es que nuestro carácter tiene que ser pulido. Y a veces no se puede si no es con fuego, no se puede si no es en un desierto, no se puede si no es en soledad, en que nuestro carácter literalmente se encuentre con el de Dios. Cuando Jesús es llevado al desierto, dice que el Espíritu lo llevó y luego fue tentado. Literalmente hay una guerra muy fuerte en la que escucha voces literalmente que le dicen, oye, si de verdad eres Jesús. Y es algo que yo creo que nos pasa cuando estamos en el desierto. Porque cuando estamos en el desierto hay voces que escuchamos de donde quieras. O pueden ser tus amigos, o puede ser tú mismo, o pueden ser tus recuerdos, o las voces que no has trabajado en terapia, no sé. Pero hay voces que vienen y te dicen, si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres Jesús, demuéstralo, demuéstralo. Y es el momento en el que dices, no lo puedo demostrar porque siento que perdí, porque siento que ya no soy Moisés, el nieto de Faraón, ya no soy Moisés el que truena el dedo, es más, ni siquiera ya tengo mi anillo, o sea, ya no soy aquel. Y hay voces que vienen y te dicen, si de verdad eres, demuéstralo. Y entonces
es cuando el carácter verdaderamente es probado. A Jesús le van a decir, si eres de verdad el Hijo de Dios, dinos. Y después de eso va a ser llevado a la cruz. Le van a poner le van a cubrir la cara y entonces lo van a empezar a golpear y le van a empezar a decir la misma pregunta, muriendo por ti, muriendo por mí, muriendo por todas las personas que nos están viendo. Le van a hacer exactamente la misma pregunta: si de verdad eres el Hijo de Dios, dime quién te pegó. Si de verdad eres el Hijo de Dios, dime qué está pasando. Y él, que lo sabe perfectamente, va a cerrar su boca para que nosotros podamos entender: lo hice por ti. Pero así nosotros también a veces nos sentimos con los ojos vendados, con golpes de la vida que no esperábamos, con, con doctores que te están diciendo algo, con abogados que te están diciendo algo. Y digo doctores y abogados, a veces puede ser tu mismo esposo, tu mismo papá, o tú mismo viéndote al espejo diciendo ese golpe de decir: si de verdad eres hijo de Dios, ¿Por qué? demuéstralo ahorita, demuéstralo ahorita. Y es el momento en el que nosotros podemos decir: no es lo que pasa o no es cómo pasa, sino es quién está conmigo y quién está a favor de mí. Y entonces por eso Dios le va a decir a Josué: voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y él dice: ¿cómo? Cuando estés en el fuego, cuando estés en el agua, cuando estés en el desierto, cuando tengas un mar enfrente y no sepas qué hacer, ahí yo voy a estar contigo. Y le dice entonces: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué veo ahí? Lo que está tratando Dios es nuestro carácter. No dice: y te voy a liberar. No dice: y te lo voy a regalar. No, dice: esfuérzate y sé valiente. Es decir, te voy a meter ahí para que tu carácter sea perfeccionado, para que ese oro sea pulido, para que tu fe, y ese creo que es otro tema, pueda crecer. Así es. Yo quería que habláramos de un tema que creo que es bien importante que tú mencionaste ahorita, que es la identidad. O sea, cómo afecta en nuestra persona nuestro carácter e identidad. Cómo el desierto a veces tiene que ver con la identidad y con el carácter. Cómo a veces podemos ir al desierto a desarrollar nuestra identidad y a desarrollar nuestro carácter. Esos dos. Sí, una de las cosas que pasa con Moisés es que él huye para irse al desierto. O sea, cuando él comete un asesinato y entonces dice: ya perdí todos mis derechos, algo que hacemos de manera automática es autojuzgarnos. Y somos muy crueles con nosotros mismos. En la Biblia, la primera historia de la Biblia es Caín matando a Abel. Y cuando Dios busca a Caín, le dice: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y él le va a decir: no soy digno ya ni de que me veas, cualquiera me va a matar. Y él se empieza a poner así como: me va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces tengo que huir lejos. Y Dios le va a decir: a ver, primero relájate, estamos platicando tranquilos, ¿no? Y algo que pasa con Moisés es exactamente lo mismo, y entonces él va a salir y va a huir, y a veces nosotros vamos a dar al desierto, gracias a Dios, porque estamos huyendo de algo y principalmente de nosotros mismos. Y lo que se ve afectado en Moisés es específicamente quién era. ¿Quién era él? Y así como esa pregunta que decíamos que le hacen a Jesús de decir: si de verdad eres, ¿por qué entonces pasa esto? Y es algo que nos preguntamos constantemente nosotros. Moisés va a ver una zarza que está prendida, y lo primero que va a tener en su conversación con Dios es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él va a preguntar primero: ¿quién eres? Yo soy. Esto es: Dios no está perdido, él no está preocupado, él no le preocupa si tú incluso estás enojado, dices groserías, porque aparte es como de: no, ahorita Dios que ni se me acerque porque me va a escuchar, ¿no? Y él es: a ver, yo, o sea, no me intimida quien seas. Pero después le va a decir algo, le va a decir: mete tu mano a tu pecho y sácala. Y quizá muchos de los que nos están viendo ahorita y hemos pasado por ese momento, yo lo he pasado, en el que decimos: ok, ¿tú quién eres? Soy lepra. O sea, si meto mi mano porque la saca Moisés y la saca con lepra. Entonces mete su mano a su corazón y lo saca y dice: esto es lo que soy. Y entonces Dios le va a decir: vuélvela a meter y vuélvela a sacar.
Y entonces la mete y sale completamente limpia, otra vez diciendo: Dios, tu identidad está basada o descansa en lo que yo voy a hacer contigo, en mi trabajo, con tu corazón, con tu personalidad, con tu carácter, ¿no? Y entonces va a empezar a retar a Moisés en muchas cosas: te quiero usar con esto, y otra vez Moisés va a decir: no soy yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Yo soy un fugitivo, yo estoy huyendo. Y entonces empieza a hablar de tanto de lo que es Moisés, cuando con lo que había empezado la conversación era con quién es Dios. Dijo: soy yo. Esa frase de no eres tú, soy yo, es algo que Dios está repitiendo constantemente en el Que desierto. nació ahí. Soy yo. Pero es que yo soy tartamudo, pero es que yo estoy... A ver, soy yo. Y entonces una de las cosas que empiezan a pasar dentro del desierto, de la soledad, de la oscuridad, de la angustia, es empezar a soltar todo lo que nos estorba para que Dios empiece a ser Él en nosotros. Y no es que nos parezcamos a Él, es que nos parezcamos a nosotros. A la versión que Él tiene de Exactamente, nosotros. que no es una versión a la que vamos a llegar. O sea, que no es una versión en el tiempo que dices: bueno, a través de esto voy a llegar ahí, sino es una versión que siempre está y está accesible a nosotros. Entonces por eso Dios está diciendo: yo soy, si decides que lo hagamos juntos, vamos a llegar ahí. Y es como la identidad, el carácter y el corazón empiezan a forjarse y empiezan a crecer dentro del desierto. Del desierto. Qué bonito es ver el desierto y no verlo como un lugar al que no quiero ir. Sí. Decir, no, mira, sí es un lugar en el que quiero estar. Porque número uno, Dios no está perdido, está en el desierto. Ahí me lo voy a encontrar. Quiero tener un encuentro, pues ya sé qué tengo que hacer. Divorciarme, vivir un luto, una enfermedad o algo. Y ahí me lo voy a encontrar. Y me voy a encontrar a mí mismo, que también creo que es muy valioso. A la versión que Dios tiene de mí o la versión con la que Dios me creó. Original. Original. Sin ninguno de los agregados que vamos obteniendo en la vida. O sea, la versión más pura de quien Dios concibió en su corazón de nosotros. Me llamó mucho la atención de lo que decías, que podemos encontrar o vamos a encontrar a Dios en el desierto, porque al menos en mi experiencia han sido momentos de búsqueda, ¿no? Cuando estás en medio de una cosa que te preocupa mucho, entonces en búsqueda de respuestas empiezas a acercarte más y puede ser que lo encuentres, o digamos que le abriste la puerta y por fin entra, ¿no? En cómo a través de la oración yo obtuve respuestas, Sí. ¿no? Y yo no hubiera orado en una situación normal. Claro. ¿Sí? Me parece entonces que uno de los valores o virtudes o de los caminos para encontrar a Dios es a través del desierto y de la búsqueda propia, ¿no? Que uno mismo tiene la necesidad de buscar, entonces te acercas y se manifiesta, o no sé cómo sería la expresión correcta para decir que Dios por fin es perceptible, o te abriste tú, o se manifestó, o no sé qué pasó, pero antes no lo sentía y hoy escucho en esto una respuesta, o tengo en esta lectura una respuesta. Sí. También o sea, no es la pregunta a mí, pero yo creo que tiene que ver en tu atención, ¿no? Sí. Lo que platicábamos. O sea, yo te decía, yo siempre he pensado por qué Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto para enseñarle la zarza. Porque en Egipto seguramente Moisés hubiera dicho: ay no, mi atención está en todos lados menos en la zarza. En el desierto estás tú solo, estás necesitado, pues ves una zarza ardiendo, te acercas. Si tú estás en un lugar, en un desierto, en una enfermedad, en un divorcio, en un luto, ¿qué pasa? Tu corazón está abierto y necesitado de Dios y tu atención está ahí. Tú quieres escucharlo. Y entonces, a oídos abiertos, Dios dice: ok, es lo que yo estaba esperando, que tuvieras disposición. Yo siempre he pensado que Dios siempre quiere tener una relación con nosotros, pero a veces nosotros no queremos. Ese es como este esquema de la comunicación que te enseñan el emisor, el mensaje y el receptor. Dios siempre está hablando, pero a veces nosotros no estamos
en una posición de recibir. Desgraciadamente es hasta que estamos en el desierto que ponemos atención. Pues sí. Me llama mucho la atención. Escuchaba hace poquito a uno de los más grandes chefs de este tiempo y le preguntaban cuál era su ingrediente secreto. Yo he escuchado mucho que el ingrediente secreto es el amor, que el ingrediente secreto, ¿no? Así muchas cosas. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Y decía él, el hambre. El hambre es mi ingrediente secreto. Cuando tienes hambre vas a disfrutar y vas a querer ir y saborear mis platillos. Y a veces ese ingrediente en nuestro corazón hace que Dios pueda manifestarse. No que no esté, no que no te hable. Y esto es importante, no que no te hable hasta que no tengas hambre, ¿sabes? O sea, no es como, entonces tengo que ir al desierto a fuerza para escuchar a Dios, a fuerza me tiene que doler para poder voltear mis ojos a Él. No. Ahora, por ejemplo, decía Pablo, donde hay muchos errores, hay mucha gracia de Dios. Pero ahora pregunto, dice, ¿tengo que tener muchos errores para que haya gracia de Dios? En ninguna manera, me encanta cómo lo dicen, en ninguna manera. La gracia de Dios, el amor de Dios, la voz de Dios, el corazón de Dios, el trato de Dios a nuestro carácter, siempre va a estar disponible en millones de versiones. Y las cosas pasan, los accidentes pasan, a veces Dios los permite, a veces no los permite, a veces nosotros los buscamos, a veces nosotros no los buscamos, pero independientemente de eso, vamos a llegar a un punto en el que Dios nos va a encontrar. Hay una historia maravillosa en la Biblia que habla de un papá que tenía 2 hijos. Uno de ellos dijo, dame la herencia que tienes y creo que estoy en mi mejor edad para irmela a gastar. Yo no sé qué es 30 y algo, será, no sé. No sé cuál será la mejor edad para irse a gastar. Bueno, irse a gastar el dinero. Ya le agarró y dijo, a ver, dámelo. Se lo dieron y se lo fue a gastar, dice la Biblia, que en millones de placeres, ¿no? Físicos, carnales, que él pudo tener. Una vez que perdió todo, fue y tocó fondo. Y entonces dice que él consiguió trabajo para darle de comer a unos cerdos. Y entonces estaba deseando la comida de los cerdos porque el hambre le había llegado hasta el tope. Y entonces dice, ¿cuántos en casa de mi papá, sus trabajadores, comen mejor que lo que yo estoy? O sea, que están mejor que yo. Y yo soy su hijo. ¿Pero qué hago aquí? Entonces a veces hay que llegar a esos momentos para poder hacer clic en nuestros corazones, en nuestra mente, decir, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy esperando? ¿Qué es la diferencia, decíamos hace ratito, de pasar por el desierto escuchando la voz de Jesús? Sí. O pasar por el desierto sin querer escuchar la voz de Jesús, ¿no? Si alguien hubiera llegado con este hijo que le pusieron el hijo pródigo, después a esta historia, ¿no? Porque era muy romántico decir el hijo pródigo que regresó después a casa. Si alguien le hubiera llegado con un hot dog en ese momento, o si alguien le hubiera llegado con una hamburguesa, no hubiera recapacitado, no hubiera tenido lo que se buscaba que tuviera. Y entonces dice, voy a regresar con mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me haga como uno de sus trabajadores. Regresa, el papá lo abraza y le dice, hijo, diario estaba esperando que regresaras. Entonces la pregunta es, ¿tenía que llegar ese momento? ¿Por qué no? El otro hijo estaba ahí, dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo, cuando lo quieras. No, pero a veces las circunstancias, nuestras decisiones, como dice Proverbios, el hombre toma decisiones y luego culpa a Dios de ellas. No es eso, no es como, me equivoqué, pero Dios quería que probara todas las drogas para poder entender. Exacto, ¿no? Que terminara de comer todo lo que se comían los cerdos para poder regresar. No, pero a veces Dios va a permitir o va a tomar esas situaciones para decir, te llevé ahí para tener un encuentro tú y yo. Uh-huh. Que el ruido se apagara, ¿no? En el desierto ya no hay todo ese ruido como la comodidad, como el yo puedo, como mi firma, como mi poder, mi influencia, mi encanto, mi carácter. Soy tan lindo que yo puedo conseguir lo que yo quiera. Entonces a veces Dios va a decir, ¿y si te quitamos lo lindo? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de ti? Porque a mí lo que me interesa es tu carácter, ni tu firma, ni tu poder. No me impresiona nada de eso. Yo soy, le decía a Moisés, yo soy. ¿Tú quién eres? Y va a terminar diciendo Moisés, no soy nadie sin ti. Le va a decir, si tú no vas conmigo, de nada sirve mi vida. Si tú no hablas, no quiero hablar. Si tú no caminas, no quiero caminar. Si tú no vas a acompañarme, no voy a querer ir a ningún lado. Hay grandes testimonios en la gente que se perdió en los placeres, en los vicios, sí. Y hasta clichés, ¿no?
necesitas primero ser un drogadicto antes de volverte cristiano. Tocar fondo, le Órale. dicen, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que incluso dicen, ah, sí, claro, el seguir a Jesús es para las personas que están completamente perdidas. Perdidos. Y es que es tan fácil estar perdido y voltear tus ojos hacia Dios, como no lo es estar perfectamente bien sin ninguna necesidad y tampoco voltear a verlo. Aunque Salomón sabiamente decía, vi morir solos a los que tenían mucho dinero y vi morir solos a los que no tenían nada de dinero. O sea, no hay una diferencia en tener que pasar por un desierto o no tener que pasar un desierto. La diferencia está en cuando nuestro carácter se encuentra. Cuando estás en un desierto, tienes dos puntos a donde voltear. Hacia el pasado, y todos los hubiera, es que decidí mal, si no hubiera pasado, si no hubiera salido, si no le hubiera dado las llaves, si no hubiéramos, o sea, voltear al pasado o hacer lo que decía Pablo, solo hago una cosa, escribió gran parte de la Biblia y decía, nada más hago una cosa, me olvido de lo que está atrás y veo lo que está delante. Es decir, mi meta va a ser Jesús, olvido todo lo que está atrás y entonces con Jesús en mis ojos, autor y consumador de la fe, y ahorita me gustaría que habláramos de la fe y cómo la fe se perfecciona en el desierto, el único que me voy a hacer, o en lo único que me voy a fijar va a ser en él, y a salir de ahí. Si estás en un desierto, puedes pensar en dos cosas. Una, todo lo que pasó atrás, o todo lo que estás viviendo, o tener la esperanza, no es una fe ciega. O sea, la fe es como que la fe es la gasolina. Ahora, ¿para qué me sirve la gasolina? Cuando tienes la esperanza en Jesús, es como el punto a donde te va a llevar esa gasolina. Entonces, es decir, no solamente tengo la gasolina para ir a correr o las fuerzas de levantarme a correr, sé a dónde voy y qué es lo que y cuál es mi destino ahora, ¿no? Antes de transitar allá, ¿cómo hace la diferencia, no? Tener a Jesús o no tenerlo Totalmente. y pasar por el desierto. Totalmente. Yo creo, en nuestra experiencia, que a mí en lo personal me salvó el haber tenido a Jesús antes de clavarnos en el desierto. Y esto que dijiste, no sé si lo platicamos cuando estábamos en terapia intensiva, pero de alguna manera me llegó el mismo mensaje. Sí. Tus ojos en mí Sí. y no escuches el ruido de terapia intensiva, malos diagnósticos, el daño cerebral, la peor pronóstico, Sí. tantas cosas y ruidos que ves alrededor y yo solo con los ojos en mí. Sí. Creo que eso terminó por darme la gasolina que yo necesitaba para pasar por el proceso confiado y seguramente fue capital en lo que sucedió. No sé hasta dónde la intervención nuestra o la actitud nuestra tenga un efecto en lo que finalmente sucede. Sí. Pero el hecho es que me llevó a pasar por el desierto en paz. Una de las historias más románticas del 9/11 en Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas colapsaron, es la de un bombero que regresó por su amigo. Él sabía que él se había ido, él quedó atrapado y entonces fue a tratar de salvarlo. Y es una historia muy famosa, ya se han hecho libros, incluso películas, pero algo que me llama mucho la atención es que dice que él llegó a tratar de rescatarlo y él no lo escuchaba. Estaba aterrado, estaba literalmente temblando, dice que su mano se movía porque no podía agarrarlo. Y entonces le decía, acércate, por favor, acércate, aquí estoy. Y entonces lo que él le dijo es, a ver, intenta cerrar en tu cerebro todos los ruidos. Intenta enfocarte en mi voz. Escúchame, aquí estoy. Escúchame, aquí estoy. Le decía a su amigo, escúchame, aquí estoy. Hasta que pudo tomar su mano y lo rescató. Y creo que en momentos así de desierto, pudiéramos decir, bueno, ¿qué? Entonces Dios permitió lo de las torres, Dios estaba probando su corazón. Y yo sé que hay muchas personas que están buscando, entonces blanco, entonces negro, entonces si A más B, ¿no? Y no hay una fórmula divina. Pero en ese momento, en ese desierto, en ese momento de terror, de angustia, le decía, él escucha mi voz, aquí estoy. Y a veces es Jesús diciéndonos lo mismo. Deja de concentrarte en todo lo demás. Solo escúchame a mí. Dame tu mano. Yo te voy a sacar de aquí. Yo te voy a sacar de aquí. ¿Podían haber muerto los dos juntos? Quizás sí. ¿Pudieran haber no salido? Sí, quizás sí. Pero la idea era que él pudiera dejar de escuchar todo lo que lo estaba literalmente paralizando para poder concentrarse en la voz de su amigo y que lo pudiera tomar y salir. Quien cuenta la historia es el bombero que estaba atrapado y es el que decía, no podía escuchar nada hasta que él me dijo, ya, o sea, calla todas las voces, calla todos los ruidos y solo escucha y concéntrate en mi voz, ¿no? Algo que yo quería agregar
porque Carlos y yo estuvimos platicando, bueno, él con su pasado de no creyente, o sea, de qué nos sirve, como cuál es el punto, ¿no? O sea, de qué te salva Dios si al final del día, o sea, te lleva al desierto y te la pasas mal. Y creo que justo tu historia responde eso, pues te salva estás en el desierto, sí, pero puedes escuchar su voz y eso es lo que te saca, lo que, lo que te hace pasar las aguas, como dice en Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es esa promesa justamente la que hace que valga la pena tu relación con Dios. Bueno, al menos. ¿De Es qué lo te que salva Dios? Ajá. Sí, me encanta, hay una historia en la Biblia donde le traen un paralítico a Jesús. Hacen todo lo posible porque no podían llegar a él, está lleno de gente, entonces lo que hacen es que se suben al techo, intentan abrir el techo, bajan, se ingenian unas cuerdas y le bajan al paralítico a Jesús. Y una vez que está el paralítico con Jesús, él lo voltea a ver y le dice, todos tus errores son limpios. Y yo no sé o sea, es como todo lo que hicimos para que me quede paralítico, ¿no? O sea, y nada más me quites los errores. O hay traducciones que dicen pecados, que esa es una palabra que le espanta a mucha gente, ¿no? Pero le dice, son borrados todos los pecados. Y es como, ¿y de qué me sirve? Ok, perfecto. ¿Y lo demás? Y lo que me urge. Ajá, y lo que me urge, porque a veces lo que Dios quiere hacer es justo cambiar lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que verdaderamente necesitamos. Y yo me quedo pensando, ¿de qué le hubiera servido a esa persona levantarse y caminar si todavía siguiera muerto por dentro? Entonces lo que Dios va a hacer primero es cambiar su corazón, cambiar su carácter, cambiar su identidad, decirle tú y ya estamos a mano, ya no le debes nada a nadie. Y una vez que estás así, ok, para que vean que yo puedo hacer esto, toma tu cama y párate y vete. Y él se levanta y deja entonces la enfermedad. Pero es al revés de como nosotros lo entendemos. Porque a veces decimos, bueno, Dios, si me sanas de esta, yo te doy esta, como si fuéramos a negociar con él. Y algo que está diciendo es lo que me interesa es tu corazón, lo que me interesa es que tu alma sea restaurada, que tu corazón, que tu mente, que tu identidad, que tu carácter sea fortalecido. Y después de eso, adelante. Lo decíamos en otros podcasts, en podcasts pasados. Un riñón para Dios no es problema, una pierna, un ojo no es problema, pero el corazón nos pertenece. Y es lo que va a decir Dios, si tú me lo das, yo puedo hacer lo que tú quieras. Pero ahí no puedo obligarte a cambiarlo, a hacerlo. No puedo llegar y decir, ok, te voy a transformar y ahora vas a pensar así. No. Y por eso que hay mucha gente que dice, no, simplemente no. O sea, Dios y yo no. Perdón, no va a ser así. Y Dios no te va a obligar. Y entonces es por eso que lo primero que hace con él es tocar su vida, tocar su alma. Y después le va a decir, adelante, hijo. Lo demás también está incluido en el paquete. Papas y refresco grandes. Es que me hace pensar también que el hecho de creer en Dios puede potenciar tu vida de una manera sorprendente. Sí. Una persona que no cree puede darle la orientación a sus acciones en determinado sentido. Sí. Y una persona creyente, como que desarrollas otras Sí, habilidades, virtudes, o tienes un enfoque distinto de cómo entiendes la forma en que funciona el universo, ¿no? Claro. Actúas en consecuencia, te hace ser consecuente con ciertos valores y eso te lleva a orientar tu vida de una manera, digamos, más virtuosa. Sí. ¿No? Sí, hablamos primero de carácter, después hablamos de identidad y creo que una de las cosas que te hace poder encontrar a Jesús o poder escuchar su voz justo en el desierto es que te da propósito. Te da sentido. Porque hay muchas cosas que tú dices, bueno, yo no tengo a Dios, no quiero nada con Dios, no soy seguidor de Dios, de Jesús, no me interesa. Y estoy haciendo y creo que mi vida está funcionando. Y estoy realizándome en relación a lo que yo creo que me puedo realizar. Pero no estás cumpliendo el propósito para el cual naciste. O sea, no todos, no somos producto de una casualidad. Y es ahí donde nos encontramos con eso. Moisés ya había huido. Moisés pudo haber muerto desde que era bebé, pero lo embalsamaron una de sus cunitas, se la llevaron, Dios lo rescató ahí, después Dios lo rescató en cómo creció, después huyó al desierto y Dios pudo haber dicho, ok, abandono mi obra. No pasa nada, está bien, hijo, haz lo que quieras. ¿Quieres ir al desierto a cuidar ovejas? Quédate ahí cuidando ovejas. Pero algo
algo que va a pasar justo en esos momentos es que Dios nos va a encontrar para decirnos, este es tu verdadero propósito. Aquí es a donde, para esto naciste, esto es lo que tienes que hacer. No que te realices para ti mismo, no que vayas para ti mismo, porque entonces sería un Dios un tanto egoísta y haciéndonos también a nosotros egoístas, de decir, tú nace, crece, realízate como tú quieras, cumple tus sueños tú solo y muere tú solo, y no hay trascendencia. Dios no iba a dejar que pasara eso con Moisés. Entonces lo va a encontrar una y otra vez. Entonces lo primero que va a hacer transformar su carácter, darle identidad y después decirle, ahora tengo un propósito para ti, necesito liberar a mi pueblo y tú eres parte clave de ese propósito. Te hubiera dejado morir desde chiquito, te hubiera dejado morir en la adolescencia. Cuando te peleaste con la otra persona, no me costaba nada que el otro te matara, pero yo guardé tu vida. Te fuiste y huiste al desierto, yo te dejé. Tuviste tus decisiones, con quién casarte, a qué hacer, para qué ir. Lo que tú no sabes es que hasta en tu suegro yo había puesto un propósito especial para que me sirvieras y funcionara aquí. Ahora yo te voy a llevar aquí, lo vamos a hacer. Y ahí es donde él dice, el propósito no va a funcionar porque no soy la persona, porque no tengo las capacidades, no pongo. Dice, te voy a poner a alguien más. Y entonces entraron ¿cómo se llama? A la ecuación. Y ahí nos damos cuenta que no estamos creados solos. Entonces, después de ese momento, Dios va a llevarnos a tener una visión diferente de las cosas y a decir, este es el propósito. ¿Y qué crees? No solamente era para Alexia, también era para su esposito, que hace tiempo no creía en Dios, pero tenía que pasar por esto, porque ¿qué hubiera sido de Alexia si su esposo no hubiera conocido a Dios? Me muero. ¿Y qué hubiera sido de todos nosotros que ahora que conocemos su testimonio podemos aferrarnos a eso y decir, hay esperanza? Hace poco alguien me decía, oye, es que me casé con ella y ella no cree en Dios. Yo dije, yo tengo la mejor historia del universo, que algún día espero que escriban un libro para podértelo regalar y te voy a llevar para que él te lo autografíe. No hay un patrón en las manos de Dios. ¿Sería más fácil? Sí. Quizá lo decidiste hacer difícil, no importa. Pero si encuentras que tu carácter se ha cambiado, que tu identidad está en Jesús, el propósito va a estar cumplido. Todo eso a través del desierto. Increíble, sí. De verdad. Definitivamente yo creo que de mis historias favoritas desde la Biblia es Moisés. Por el desierto, por todo lo que hemos platicado ahorita del valor del desierto. Pero a mí me encanta cuando Dios se muestra como muy intencional con nosotros y paternal. Y en esta historia creo que 100% es así. No es como, ups, sí, apareciste en el desierto, claro, Moisés, claro. No, yo te escogí y te fui llevando hasta que llegaste al desierto. Preparé tu corazón todo este tiempo para que llegara perfecto a encontrarse conmigo en la zarza. Y me encanta pensar que Dios es así con nosotros, que nos ve y nos va guiando a través de cada error, equivocación, desierto, dolor, al lugar perfecto para que nuestro corazón pueda enamorarse de Él. Me encanta pensar que Dios me ama de esa manera, tan intencional y tan como apapachadora. Sí es muy apasionante pensar que para cada uno de nosotros hay una posibilidad de una historia así, que va a terminar por afectar generaciones y generaciones. O sea, yo no puedo imaginarme lo que será de la vida de mi descendencia a partir de esta revolcada. ¿No? De nuestra experiencia como creyentes, ¿no? De haberle encontrado un propósito y de orientar desde esa perspectiva nuestras vidas, ¿no? Nuestro futuro, planear lo que sea que venga con esos lineamientos, ¿no? Pienso en la vida de mi hijo y en lo fácil, lo diferente, no lo fácil, porque de eso estamos hablando. Uh-huh. No se pone fácil, sí. Pero qué diferente va a ser que él pueda enfrentar con las herramientas que nos da Jesús para pasar por esto, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Pablo es una de las historias también más apasionantes en la Biblia. Va a haber un momento en el que Dios se encuentra con él literalmente y le va a decir, soy el Dios al que estás persiguiendo. Y entonces va a entrar a un pequeño desierto.
va a quedar ciego un tiempo, va a tener que venir alguien de las personas que él odiaba y que él quería matar a orar por él, ya que reciba la vista. Y a veces Dios tiene unos detalles tan lindos de decir, justo donde yo sé dónde, o sea, yo sé en dónde tocar, yo sé en dónde poner, yo sé, hablábamos hace rato de Jacob, ¿no? Ujú. Le Le disloca toca la le cadera. disloca la cadera y le deja un toquecito que hasta después en la Biblia se habla de que él siempre usó bastón y que con su bastón se apoyaba en él para bendecir a sus hijos. Dios deja como siempre un pequeño toque en tu matrimonio, un pequeño toque en tus relaciones, un pequeño toque en tus estudios, en tu vida, en tu corazón, que cada que lo ves es como un recordatorio de decir, sí, Dios, vamos juntos, ya no voy yo solo, ahora vas tú conmigo. Y algo que hacía es que les cambiaba el nombre, ¿no? Ujú. Oye, eres te llamas así, ahora te vas a llamar Pedro, te llamas Saulo, ahora te vas a llamar, ¿no? Y era como, siempre iba diciendo, después de mí, tu vida no va a ser La misma. igual jamás. Y yo creo que de todas las personas que han vivido esa experiencia, habrá quien no, y que seguramente me va a decir, bro, estás loco, sí lo estoy. Pero quienes hemos pasado por esa experiencia, podemos decir, la vida no es igual. Le dice Pedro a Jesús, oye, si eres Jesús, déjame bajar y caminar en el agua, a ver si de verdad se puede. Y le dice, adelante, y lo hace. Y se hunde, como cualquiera de nosotros. Y me imagino a los demás burlándose de él, como diciendo, este brother, ¿no? Y regresa y casi podría decirles, pues búrlense todo lo que quieran, pero ninguno de ustedes sabe lo que se siente caminar en el Caminar. agua. Y creo que es un poquito lo que hemos estado, quienes conocemos a Jesús, decirle, quizá tengan razón, pero caminé en el agua. O Sí. sea, lo caminé. Sí. ¿Saben qué? Antes no veía. Y ahora veo. Y ahora veo. Y es esa magia de poderle decir a la gente, chicos, si quieren no, pero se los ruego, por favor. Y dice Pablo en todas sus cartas, les ruego, les suplico que volten sus ojos en donde están a Dios. Sus vidas van a cambiar. Yo era de los que mataba a los que seguían a Jesús. Yo era de los que no quería. Yo era de los que tenía mi vida perfecta, perfecta. Era recto en todo desde que nací. Me encanta que dice, fui circuncidado al 8.º día. Ni siquiera él tenía control de su propio cuerpo. Y Y ya. Y sus ya papás estaba. ya lo habían criado perfecto. Y entonces va a decir, les ruego, les suplico, les imploro. Volteen sus ojos a Dios, sus vidas van a cambiar. Su carácter va a cambiar, su identidad se va a poner en otro lugar. El mismo Pablo que les va a decir, mira, me quedé solo, sin amigos. Y a ver, después de Jesús la vida de Pablo fue una novela. En picada. O sea, fue una película de suspenso. Y él decía, estando en la cárcel, él decía, me alegro de estar en la cárcel, me gozo de mis tribulaciones, me fascina tener un aguijón en la carne porque me acuerdo que no soy yo, es Él. Y es eso mismo que todos repetimos después de haber experimentado a Jesús, ya no soy yo, es Él. Y dice, ahora puedo vivir y estoy feliz. Puedo morir y estoy feliz. Porque ya si vivo o muero, Él tocó mi vida, Él cambió mi vida. Y es ese Pedro regresando a ver a todos los que se están burlando de él. De que te hundiste, bro. Te dije, no sé, 3 pasos. Yo aposté 4 y a los 3 ya gané la apuesta. Diciéndoles, miren, ustedes apostaron por mí. Ninguno de ustedes sabe lo que se siente Caminar. tener el agua debajo de las plantas de tus pies. Y caminé con Él. Caminé con Jesús. Yo sé que hay personas que nos están viendo y que dicen, estos cuates están locos. Sí, estamos locos. Lo único que te puedo decir es, antes no veía, ahora veo. Antes pasé el desierto muchas veces, hoy lo paso con Él. Y si vivo, estoy feliz. Y si muero, estoy feliz. Lo único que te puedo decir es que no sabes lo que se siente tener el mar debajo de tus pies. Y es lo que queremos hacer, que la gente pueda probarlo, experimentarlo. Y quiero cerrar de nuevo diciendo lo que Pablo dice, les ruego, hermanos míos, volteen sus ojos a Jesús. Todo va a cambiar. Espero que con este episodio, lo que sea que estás viviendo, cambie de color. O sea, que el desierto deje de ser un lugar árido y se vuelva un lugar de encuentro y de amor con Dios. Isaías 43. Sí, quería mencionar, dice algo bien lindo, dice, yo abriré camino en el desierto. Y dice, voy a poner ríos en la soledad. Pero lo que me gusta de ese versículo es que lo primero que dice es, estoy haciendo algo, ¿no lo han visto?
Estoy haciendo algo, ¿no se han dado cuenta? Literalmente está tratando de llamar nuestra atención, de decir, chicos, estamos en el desierto, sí, pero estoy haciendo un camino en el desierto, estoy creando ríos en la soledad, estoy haciendo amigos para las personas solas, estoy haciendo un momento de familia para quienes se han sentido que no tienen a nadie, para quienes han sentido que están solos en este mundo. Estoy haciendo un camino en el desierto. Y es algo que me encanta. Es una promesa de decir, puedes vivir lo que estás viviendo sin mí o conmigo. Y me encanta que es tuya la decisión. Es nuestra la decisión. Dice, hubo una casa que estaba construida sobre la arena. Y vino la lluvia, y vinieron los ríos, y vinieron las aguas, y la casa se cayó porque estaba construida sobre la arena. Pero había otra casa que estaba construida sobre una roca, tratando de hacer una analogía o haciendo una analogía de que esa roca es Jesús. Es decir, hay una casa sin Jesús, hay una casa con Jesús. Y dice, y vinieron las lluvias, y vinieron las aguas, y pegaron los ríos. Y a veces decimos, si yo estoy con Jesús, no deberían de venir las aguas, no deberían de pegar los ríos, no debería de haber tormentas. Y él está diciendo, sí va a haber tormentas. La vida es la vida y no la podemos cambiar. Tus decisiones me encantaría cambiarlas, pero no las puedo cambiar. Tus errores me fascinaría que no los cometieras, pero no los puedo cambiar. Lo único que puedo cambiar es que dentro del desierto donde estás puedas voltear tus ojos hacia mí y decir, hazlo conmigo, camina conmigo, reconstruye mi vida, reescribe mi historia. Y el creador, el mejor artista que tenemos, puede tomar tu historia de terror y de suspenso y convertirla quizá no en una de romance, pero en una con un final que ni siquiera tú esperabas. Dice la Biblia, lo que ni siquiera imaginaste, lo que no has visto y lo que no has oído, es lo que tengo preparado para todos aquellos que decidan hacer su vida conmigo. Me encantan a mí esas promesas, porque creo que cuando estás en el desierto te puedes agarrar a ellas así como pulga así, Sí. y decir, no voy a soltar esta promesa, no voy a soltar esta promesa de que tú vas a hacer algo. Y a ver, nosotros somos un testimonio de que la casa sobre la roca se mantiene. Ay, sí, porque nosotros nos llegó la lluvia y el terremoto y todo. Tsunami. Ay, sí, un tsunami. Y aquí estamos, fuertes y definitivamente con más fe y más propósito y una identidad en quienes somos mucho más fuerte. Ten la certeza de que si estás en medio de un tsunami, vas a salir mejor. Va a pasar y va a ser mejor. Cuando pases por el fuego, Sí, yo sí, sí. estaré Me encanta. contigo. Me encanta. Me encanta. Es una promesa que les invito a que la tatúen en su corazón. Porque es increíble saber, o sea, que Dios nos está diciendo dos cosas buenas y malas. Una es que vas a pasar por el fuego y Sí. te va a ir así. Vas a pasar por el fuego y vas a pasar por las aguas. Sí. Dios nos está advirtiendo de la realidad de la vida. Sí. Vas a pasar temporadas difíciles, pero voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te van a hacer nada, voy a estar yo contigo. Yo me acuerdo los días más difíciles de estos, me he repetido yo a mí misma eso. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. O sea, estoy en el fuego, me estoy quemando, yo sé que Dios está conmigo. Y creo que ese es el valor más bonito de todo lo que tú estabas platicando. O sea, es increíble decir, estoy pasando un momento muy difícil en mi vida. Y es increíble poder decir, yo sé que el creador del universo, el que puso las estrellas, está conmigo. Para mí eso es algo que me reconforta mucho, me mueve mucho. Decir, ay, quisiera yo hablar normal, moverme normal, claro que quisiera. Pero sé que no tendría la posibilidad de encontrarme con él, tal vez, en mi ego. No podría. Entonces creo que lo que queremos transmitir el día de hoy es, si tú estás pasando un desierto, ten la certeza de que no estás solo en ese desierto y que hay un padre intencional que te llevó ahí para decirte, te amo, hijo, te amo, escúchame, ten una relación conmigo.
yo te voy a sacar de aquí y lo más bonito es no te voy a sacar igual, te voy a sacar mejorado, Wow. con propósito, fuerte, vas a tener una visión clara de hacia dónde vas. Qué bonita promesa, pienso yo. Sí. Si se te antojó con toda esta invitación, escríbenos. Vamos a poner aquí un correo electrónico. Sí. Queremos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Luis. Creo que has podido aterrizar lo que queríamos decir de una manera extraordinaria. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos pronto tomar el ritmo, estar de regreso y nos seguimos viendo en el próximo episodio de Testigos Extraordinarios. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.